La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. ¿Y después de las maras qué? ¿Cuál es la idea que tiene Bukele para su país? Bueno, esa es la incógnita que vamos a tratar de despejar en este segundo capítulo dedicado a El Salvador, fruto de nuestra reciente visita al país gracias a Manos Unidas, que realiza un importantísimo trabajo en cientos de comunidades olvidadas por el Estado después de sufrir la violencia de la Guerra Civil primero y las maras después. En los próximos minutos vamos a escuchar algo más sobre los principios que mueven a la sociedad salvadoreña y su espíritu de resistencia que choca de lleno con la idea de Bukele para su país y el régimen de excepción que utiliza para que nadie la ponga en duda. Este país se va a moldar como en una cirugía plástica que siempre son tan invasivas, que rompen huesos, que estiran la piel, que modifican los tendones, no en función de sus funciones originales, ¿no? De sostener la cara, digo yo, o de darte una apariencia, sino de dar la idea idealizada que querés tener. Este es un país que muy probablemente termine con una cirugía plástica profunda en la cara para parecer más joven, probablemente más rubio. Pero en el fondo, la cirugía plástica no transforma a la persona, seguís teniendo la edad que tenés. No es como el presidente lo dice, que aquí es el país de las maravillas. Es un capataz en el país, queriendo ocultar la voz de las personas que se quieren manifestar, que están violando sus derechos, sus identidades. Yo ni le digo dictador porque a él le gusta, le sube el ego. No, si el Estado sabe que existimos en momentos de política que nos van a buscar porque necesitan nuestro voto. De lo contrario, no les interesa nuestra existencia. Se muestra que el país tiene un nivel muy alto ya de desarrollo, muy desarrollado, pero esa no es la realidad de nuestro país. Estamos reflejando ante el mundo algo que no existe en nuestro país. Nuestros compatriotas viven una mentira, porque ellos viven de base a lo que les refleja el gobierno. Vemos pues que no es cierto. El padre Amando López fue un padre jesuita asesinado durante el conflicto armado en El Salvador. Era un pedagogo que tenía la parte de psicología para acompañar a la gente campesina de aquel entonces, pero también para la denuncia de los derechos que se estaban violando para la población. En un país como El Salvador, profundamente creyente, los mártires de la Iglesia Católica representan un ejemplo de lucha presente en cada rincón del territorio. Entonces él junto a otros padres jesuitas, más los colaboradores de ellos, fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, en conflicto armado. Lo asesinan precisamente por ese trabajo que está Así es, por defender a los sin voz, que también lo decía Monseñor Romero en aquel entonces, ¿verdad? La defensa de la vida, de los derechos de los más desprotegidos, en aquel entonces era violento como ahora en día, ¿verdad? Pero ellos siempre estaban presentes, ellos estaban impulsando la defensa para la vida, pero por causa de eso fueron asesinados. Desde su coherencia de vida se convertían en una denuncia frente a la realidad, y porque nos recuerdan que todos los salvadoreños deben de tener la valentía para construir la convivencia pacífica, para defender principios democráticos, para defender los derechos humanos. Raquel Carballo es técnica de proyectos de Manos Unidas en Centroamérica. Los mártires para nosotros siguen siendo un estímulo para construir una sociedad mucho más justa, que ponga en el foco y que se ponga siempre del lado de los ninguneados, de los invisibles, de los excluidos de la sociedad por un sistema político y económico que les niega la voz y que no les garantiza una vida digna. Un espíritu de resistencia que choca con los grandes sueños de Bukele para El Salvador.
Se está construyendo un nuevo centro histórico. Por cierto, hoy están anunciando que en El Salvador va a haber una pista de hielo, por si uno quiere ir a patinar en pista de hielo al centro histórico. Un país próspero, jauja, con pistas de hielo, brother, en El Salvador, en el pleno trópico. El apaciguamiento de la violencia de las maras da paso a otros grandes proyectos. Uno de los ejes de Bukele es el ocio y el turismo. Se ha desalojado del centro histórico de San Salvador a una enorme cantidad, miles de vendedores informales que se ganaban la vida, como se gana la vida la mayor parte del parque productivo de este país. Viven de la rebusca, de salir a la calle a vender cosas, de prestar servicios. Se están fundando hoteles de lujo en el centro histórico y el hermano del presidente acaba de adquirir una propiedad que construyó en un restaurante de lujo. Así se promociona, en una zona que curiosamente la Asamblea Legislativa, controlada por su hermano, decidió que no debía pagar impuestos en aras del desarrollo de la zona. Ningún impuesto. Se va a destruir una escuela pública en el centro de la capital. La escuela se llama Escuela República de Argentina, para construir el parqueo de un cine. Eso nos está pasando, pues. Creo que la pista de hielo, digamos, podría ser una metáfora simpática para poder explicar ese país donde no cabemos todos, donde unos tienen que apartarse para que haya restaurantes de lujo y haya pistas de hielo donde se puedan tomar fotos y pasar por el mundo circulando la idea falsa de un país que no existe, para que se parezca al sueño de su gobernante. Bukele también ha adaptado la organización del Estado a su antojo. La transformación de la gobernanza local ha sido radical. De 262 municipios a 44, sin haber habido ningún tipo de proceso de estudio de cómo funcionar, en qué va a mejorar. Al final es tener el control absoluto y la centralización de todo, ¿no? Y ha ajustado los presupuestos, en los que prioriza la partida para seguridad y presidencia, marginando la educación o la sanidad pública. Este año ha habido una reducción millonaria en dos rubros específicos, salud y educación, mientras se incrementa el presupuesto del ejército. Cuando los médicos y los maestros salieron a protestar, los despidieron por la cara. Las organizaciones no detallaron el número estimado de manifestantes que esperan en la segunda marcha, ni el número de movimientos que participarán el próximo 23 de noviembre. 12:38. Es decir, llegan a su puesto de trabajo después de haber presentado en una marcha, en protesta, y se encuentran que su plaza ha sido suprimida. Y ya. Los han despedido los que salieron a manifestarse. Y entonces, ¿dónde tenemos derecho de expresión? No lo tenemos. Desde luego, esa gente son pronunciadas por el presidente como oposición y por lo tanto como amigos de las pandillas, como socios de las pandillas, que lo que quieren es socavar el gobierno del presidente Bukele para que regresen al poder los mismos de siempre. Y esa es una narrativa circular de la que es imposible escapar. Nosotros consideramos que la gente realmente lo que tiene es miedo de hablar. Y no es que las cosas estén todo de maravilla en El Salvador, todo está mal. Se incrementó la emigración forzada, porque hay una razón, bueno, yo quiero superarme económicamente, pero hay otra situación que la gente dice, me voy a ir porque en Estados Unidos a lo mejor no me mandan a la cárcel. Muchos de los que emigran ahora son descendientes de otra generación que también se fue, en su caso, por la Guerra Civil de El Salvador. Estuvimos en el exilio, estuvimos, algunos 10 años, otros 8, 7 años, así. Salimos no porque quisimos salir, sino que porque nos sacaron, ¿verdad?, en el tiempo del conflicto armado. Nos encontramos con ellos recorriendo el Bajo Lempa, la región oriental de El Salvador. Durante el conflicto armado, como no se podía vivir aquí, nos tocó que emigrar y nos tocó que ir a refugiarnos a Colomoncagua, Honduras. Allá estuvimos durante 7 a 9 años. Entonces, durante ese periodo de tiempo que aquí estaba la guerra bien pronunciada, estuvimos allá exiliados. Luego nos venimos a El Salvador para la época de los acuerdos de paz.
Entonces nos regresamos a Morazán. Allá ya no había espacio para nosotros como familia, entonces las familias se tuvieron que venir para acá, para el Bajo Lempa, y fue aquí donde nos establecimos como comunidad Amando López. Estas comunidades rurales dependientes del sector primario sufrieron primero la violencia de la guerra civil, después la de las maras y ahora el olvido del Estado, que se manifiesta con especial crudeza estos días tras el paso de la tormenta tropical Sara. Perdimos los cultivos, de la nada hemos quedado, porque nosotros los campesinos lo que vivimos es de los trabajitos que hacemos, pues, la siembra de maíz, de pipián, también de los que tenemos ganado, potreros se han perdido. El impacto del temporal ha arruinado plantaciones, Ahorita los terrenos están saturados de agua. pastos de ganado y la producción en la costa. Sufrimos un gran impacto en lo que es las camaroneras, las playas camaroneras, donde se agarra el camarón, pescado. Entonces eso se rebasa y se va todo el producto, quedamos ahí a la nada. El abandono del Estado es bien visible en todas las áreas. Bueno, ustedes vienen de un lugar y han podido notar que nuestras calles están hechas un caos. Solo fíjense que ahorita que estamos tocando el tema de esta tormenta, imagínense lo que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante, lo alta que va a estar la canasta básica. La pérdida que ha habido entre maíz y frijol en El Salvador ahorita, eso hace que incrementen los precios para el futuro, o sea, para mañana. Porque nosotras hemos tenido la pérdida, la cosecha no la vamos a tener como la hemos tenido en otros tiempos. Entonces vamos a necesitar comprar para poder solventarlo. Y cuando lo queremos comprar, o no hay, o está demasiado caro. Las preocupaciones de estos salvadoreños resultan familiares. Aquí vemos personas también que trabajamos con los bancos. Y usted sabe que los bancos no le perdonan a nadie las deudas. Entonces es una preocupación bastante grande que tenemos nosotros como agricultoras y agricultores. Eso los agobia bastante, que no dormimos ni el sueño tranquilo, pensando que allá se nos va a llegar la hora, el día que tenemos que pagarle al banco y no tenemos nada, porque la única esperanza son los cultivos para pagar y para sobrevivir nosotras. Porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque ya pasó la tormenta, se acabó todo. Tenemos que seguir, ¿verdad?, intentando luchar nuevamente. Esta población acostumbrada a la supervivencia se enfrenta a la realidad del clima. Tenemos que volver, ¿verdad?, a intentarlo porque nosotros seguimos vivos y seguimos comiendo. Y se adapta. Con eso damos a conocer también de que acá nosotros decimos cero plástico, porque eso es una comunidad que sí estamos en pie de lucha en eso, porque eso es bien fundamental, porque al medio ambiente lo tenemos bien contaminado y tenemos que hacer algo. Ahí está prohibido el uso de desechables. Todo evento donde hay refrigerio, donde hay alimentos, todo es en platos, vasos. Cada persona o familia debe de traer sus cosas. Aquí sí. Apostamos mucho al tema de la sostenibilidad y que podamos consumir productos que sean cosechados localmente, que nosotros sepamos de qué manera se han cultivado a base de material orgánico y promover esto, la sostenibilidad de nuestros proyectos, no estar dependiendo de lo que el Estado promueve, que es cada año dar un paquete de semilla que se le compra, no sé, bueno, antes le compraban a unas poquitas cooperativas, pero hoy no, ya quizá ellos determinaron a quiénes les van a comprar, que obviamente no son campesinos ni campesinas. Una de las alternativas impulsada por la Asociación Redes, socio local de Manos Unidas, es el impulso de la conservación de semillas que ofrece a estas comunidades un stock de seguridad para afrontar pérdidas como las que ha dejado la tormenta Sara. Tiene que ser un ambiente agradable para la semilla, ni muy caliente, ni muy helado, ni muy encerrado, ni muy abierto. Tiene que ser un ambiente adecuado, con cosas naturales, digamos, con tierra, con madera. ¿Cuánto puede durar la semilla así ahí? Allí dijeron que 1 año va. Sí, 1 año. Y ellos les enseñaron otro método que puede durar hasta 5 años. Aquí hay otros tipos de frijol, de ejote, dice allí, pero es un frijol.
que se comen vaina. La conservación de estas semillas autóctonas también brinda a estas comunidades un margen de supervivencia frente a la presión internacional del agronegocio. La importancia de tener algo nativo, ¿verdad? Algo de acá, o sea, de que no dependamos de lo que nos traen de otros países, que al final, lo decíamos en la mañana, al final ni funciona. Porque ¿qué les pasó a muchas familias? El año pasado fue, ¿verdad, Tomás? Cultivaron el maíz de lo que les había dado el gobierno y no sacaron maíz. Esto que estamos haciendo en una parcela es parte de la agroecología y la transición que es de lo tradicional que viene haciendo las personas aquí en la comunidad, que lo de lo químico, ¿verdad? Hay que ir poco a poco haciendo esa transición, pasar de lo químico a lo orgánico, que eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, y todo tiene que ver con la concientización de la gente para poder adoptar estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo estoy viendo que las mujeres están rodeando la planta, ¿no? Con ceniza, parece, ¿o qué es exactamente? Entonces, ceniza de madera. Entonces, al quemar madera, los 16 elementos que necesita la planta para desarrollarse están presentes en la ceniza, que prácticamente se vuelve un fertilizante. Además de eso, tiende a ser esta ceniza un poco más alcalina, que para estos suelos que llevan años trabajándose con fertilizantes químicos, tienden a ser bastante ácidos. Entonces lo que se hace es una enmienda de suelo y a la vez que se fertiliza. También la cascarilla de arroz nos sirve para que se convierta en casa de ciertos microorganismos que ayudan a la planta a desarrollarse mejor y le ayuda a generar cierto tipo de antibióticos naturalmente a la planta, que le ayuda a defenderse de una serie de enfermedades que tiene la planta. Nosotros hemos aprendido a trabajar nuestros cultivos orgánicamente, hemos aprendido a hacer abonos orgánicos, foliares, pesticidas, insecticidas, o sea, todo eso que viene de la rama orgánica, nosotros hemos aprendido a hacerlo y sí, nosotros cultivamos y estamos plenamente conscientes de que el cultivo orgánico, la planta tiene más vida y es más fuerte la producción, es más grande aún el fruto que se cosecha orgánicamente. ¿Aquí qué habéis plantado? Tenemos que es pepino, también lo que es chile dulce, parte de, están estas, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos lo que es un rábano y tomate y vuelve, esto es como una cortina que va a protegerla. Entre los proyectos de redes más sorprendentes que nos encontramos está un tanque de cultivo hidropónico. Acá más o menos nos han dicho ellos, los técnicos, que de 5 a 6 meses ya van a estar grandes de comer. El de Guadalupe produce pescado suficiente para la alimentación de toda su familia y para la venta. Sí, genera lo que es un ingreso. El 10%, solo el 10% de las mujeres agricultoras tienen tierras a nombre de ellas. Y en la zona urbana solo el 1%. El 54% de los hombres son dueños de parcelas de tierras agrícolas. En esta región del Bajo Lempa también se expresa con fuerza otra carencia del modelo Bukele: la atención a la mujer, la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Venimos de familias que con una mirada el papá, o sea, el tío, el hermano mayor le decía: mira, cállate, que tu opinión no cuenta. Ya hay mujeres que si el hombre no le pega o no le grita, ya ella no se siente bien. Entonces ese es el trabajo de nosotras, decirle, vea, que tiene sus derechos, que es violencia psicológica cuando son gritos, que es violencia sexual cuando el hombre, vea, la obliga a tener relaciones sexuales, aunque sea el esposo. Cuando llega este gobierno, ha hecho a un lado las instituciones que podrían estar apoyando procesos con las mujeres. Él abiertamente ha dicho que no le interesa el trabajo de género y esto y el otro, ni de las mujeres, él lo ha dicho. Por eso ha habido como tanta persecución también para las organizaciones, y su visión es desarticular las organizaciones. Y en esto también responden en comunidad a través del Movimiento Salvadoreño de Mujeres. Por parte del movimiento nos estuvieron dando talleres, psicólogas, donde nosotros íbamos aprendiendo de lo de las leyes.
También aprendimos cómo la resolución de conflictos, cuando hay conflictos también, cómo uno puede ser mediador. También aprendimos a la ruta de acceso a la justicia para poder ayudarle a aquella mujer que está sufriendo violencia, poder llevarla, acompañarla a donde ella puede ir a poner la denuncia. Yo, por ejemplo, en mi caso, he acompañado a varias mujeres a poner la denuncia. Yo he visto mucha sororidad, mucha solidaridad, porque ya no normalizamos la violencia y ya vemos que si esta mujer vive violencia psicológica o violencia física, como que nos ponemos más a la orden. Las tareas en el hogar distribuidas. Hemos empezado a educar a nuestros esposos. No tienen que tratar mal si quieren estar con nosotras. Dignidad tenemos los dos y había que respetarse de uno al otro. Yo empecé desde mi propio hogar y a que nuestros hijos, a inculcarles estos valores a nuestros hijos. A enseñarnos cómo defenderlos si algún agresor, defensa personal. Pues nosotros queremos dejarles pues un legado a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? En este caso, de que ellas puedan ver que nosotros como mujeres también sí podemos. O sea, lo decíamos en una capacitación, que nosotros, o sea, podemos ser independientes, no depender de alguien, o decir, lo decía yo, por ejemplo, necesito algo, no decir, mire, ¿cree que me da? O sea, valerme por mí misma, porque las mujeres sí podemos. Guerrilleras, venimos de una guerra, guerrilleras, emprendedoras, empoderadas. Estamos empoderadas nosotros como mujeres y que este patrón de conducta, de cultura, tiene que seguir en las familias de nuestros hijos. Otro colectivo olvidado a su suerte es el de los jóvenes. Y eso nos motiva que los jóvenes tanto estén con lo que es en el arte y también con lo que es la danza y lo que es la batucada, porque eso ayuda a los jóvenes también de distraerse un ratito de las redes sociales, ¿verdad? Que no están muy buenas, ¿verdad? Que a los dilemas que comparte con los jóvenes occidentales suman en su caso la pobreza y la violencia del estado de excepción, que los considera sospechosos. Es un poco quizá mayor por el tema de la estigmatización o los prejuicios que se tienen contra nosotras y nosotros. He sufrido directamente los efectos de la migración por violencia antes del régimen y por el régimen como tal. Y hemos sido víctimas directas. Y también es que esto es como un tanto contradictorio, ¿verdad? Porque el hecho de que también represente un respaldo el estar organizados también puede representar un peligro, porque ahorita todo el tema de las agrupaciones o alguien que esté denunciando esto, podemos decir que también es un factor para que jóvenes y jovencitas no se quieran organizar. El estigma y la falta de oportunidades laborales empujan a estos jóvenes a emigrar a Estados Unidos. En lugar de fortalecer esos programas de capacitación que ya existían de parte del Estado, los están desintegrando. ¿Os imagináis el futuro aquí? Sí. ¿Qué os gustaría estudiar? ¿Queréis seguir estudiando? Sí. Agricultura o también, no sé, me gustaría sacar una carrera en idioma. Yo ingeniero. Agrónomo. Sí. La juventud a viajar es el tema del desempleo, que conlleva la pobreza, ¿verdad? La falta de oportunidades para acceder a la educación superior y también incluso si nadie nos garantiza que al formarnos profesionalmente vamos a obtener un empleo. Yo creo que es importante mencionar que el régimen esta vez sí nos pegó duro, pero un gran porcentaje sí migraron por miedo al régimen y otros que se fueron detenidos, eso hay que decirlo. Pero quizá aproximadamente un 30% de los jóvenes o 40% de los jóvenes sí creo que ha sido víctima de eso. Porque hay más de 75 formas de violencia o de amenazas en contra de los periodistas que ha ido registrando la Asociación de Periodistas. Que te digan que lo que estás publicando es una mentira. Estos no tienen nada que hacer, o se quedaron en el pasado, son unos guerrilleros empedernidos, cosas así, ¿verdad? Ya hemos escuchado algo de lo difícil que es denunciar todo esto públicamente. Lo es a nivel rural. Sacamos una publicación de que el alcalde hace 2 años se había incrementado $2,000 en un pueblo como Nueva Granada, que es el 6º municipio más pobre a nivel nacional. Hicieron amenazas al colectivo
y a la persona que firmó. Lo es para las principales cabeceras como El Faro. Estuve intervenido con un programa que se llama Pegasus durante 269 días. 22 miembros del Faro estábamos contaminados con Pegasus. Mi periódico ha estado sometido también a 5 auditorías financieras. No habían llegado los auditores todavía al periódico cuando el presidente nos declaró culpables en cadena nacional, poniendo la foto de mi director en cadena nacional acusándonos de lavadores de dinero. No habían abierto los putos libros de cuentas. Nos pronuncia enemigos del pueblo y algunos de mis colegas han estado a punto de ser vapuleados por los fanáticos del presidente. Y lo es también en las redes, donde Bukele controla un ejército de trolls. Hemos tenido un montón de amenazas, hemos tenido contenidos que han sido muy, como digamos, bombardeados por los miles de troles que tiene, ¿verdad? Cualquier cuestionamiento al poder te convierte en enemigo del pueblo. Y es Bukele quien decide quién es el pueblo. La chamba nuestra, creo yo, que no es cambiar el mundo, sino intentarlo. Y creo yo que hoy por hoy lo que nos corresponde a nosotros es dejar constancia, dejar un registro lo más pormenorizado posible para que cuando las generaciones del futuro se pregunten cómo esto fue posible, cómo es posible que le entregáramos el alma a un solo hombre, cómo es posible que como país le entregáramos el poder absoluto a un sujeto único, encuentren las respuestas en el trabajo que hago hoy y que quede constancia lo más pormenorizada posible, los nombres, las fechas, las acciones. Y hago mi trabajo ahora mismo pensando en que este es un país que ha decidido, como tantos otros países en la América Latina, entregarle su alma a un solo sujeto, todo el poder a un solo sujeto, vestido con capa y disfrazado de redentor, de Mesías, que le creímos sus promesas como país, pues. Y que ese es un relato que ahora me toca contar, pues, y que ese es el trabajo que me toca hacer, porque es lo que hacemos los periodistas en los tiempos en los que nos toca vivir. ¿Hacia dónde va El Salvador? ¿Cuáles son las bases del llamado modelo Bukele? Son preguntas que empiezan a rondar por la cabeza de miles de salvadoreños que sufren a diario la represión y el olvido de un país que se dice próspero de puertas para afuera, aunque dentro la realidad sea otra. O sea, no te estoy contando un cuento nuevo, mano. Te estoy contando un cuento repetido tantas veces. Si uno revisa la experiencia comparada en América Latina, los Chávez, los Fujimoris, los Uribes, caudillos redentores que aparecen como supermanes en su pueblo con mano dura y con voz de hombre severo, es un relato que ya vivimos en la América Latina y que simplemente tiene una reedición moderna y con las claves y con la voz de un muchacho millennial que llega al poder bailando en TikTok, poniéndose gorras al revés y haciendo bromas en redes sociales que antes no existían, pero en el fondo la esencia es la misma. Hemos perdido la memoria, nuestra memoria histórica, y pueblo que pierde su memoria histórica tiene el peligro de volverla a repetir. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros acá en El Salvador. Hemos perdido nuestra memoria histórica.